What's up YouTube, otro vídeo de esteroides. Vamos a hablar de la parte 2 y vamos a continuar con este pequeño video que no lo pensaba meter, pero lo voy a meter porque resume, ejemplifica muy bien todo lo que yo he querido decir en esta segunda parte. Así que vamos a darle caña de una vez. The problem with steroids is that they work, like really work. That's probably irresponsible for me to say, but if Lo primero que está diciendo es que los esteroides, el principal problema de los esteroides es que funcionan, y es verdad. El problema de esas sustancias es que realmente funcionan. Ojo con eso. we're going to talk about the steroid epidemic, we need to do it honestly. Tenemos un montón Here's a 3-week trend cycle update for you guys. TikToks de gente que habla sobre comprar trembolona, que le llaman tren, ciclos de tren, after taking tren. Build muscle way faster than something like creatine. Un cuadro comparativo, ¿no?, entre cuánto puedes crecer tu músculo tomando esteroides y cuánto podría crecer tomando una sustancia que no es anabólica como lo es la creatina, ¿no? It's not even close. If you started taking 5 grams of creatine every day for a year straight, you'd add about 2 pounds of extra muscle. If you started taking steroids at a normal bodybuilding dose, you'd probably add about 20 pounds of extra muscle. ¿Quién toma creatina un año entero? Casi nadie. Entonces, este kilo de músculo, porque menciona que es 2 libras por un año, ni siquiera va a llegar a 1 kilo, es casi medio kilo de músculo que se le puede atribuir a la creatina, pero sin embargo no olvidemos los beneficios neurológicos que tiene la creatina, ¿no? No solamente es a nivel muscular, sino a nivel neurológico, la importancia de tomar creatina como suplemento o complemento a la alimentación. Year, but it could be more depending on your genetics and how much you take. I'm a lifetime natural bodybuilder, and these are my testosterone levels, the normal range for someone my age. This is bodybuilder Chase Irons, the world's most honest, enhanced bodybuilder. He also had blood work done this month. Where do you think his testosterone levels are? Maybe double mine? Triple mine? Nope. His levels are literally off the charts. The test maxes out at 10. Entonces aquí en nanogramos está un poco como comparando la cantidad de testosterona de estos dos sujetos, ¿no? La cantidad de testosterona de Jeff Nippard en este caso es aproximadamente, me pareció ver, 300 nanogramos, mientras que Chase Irons lo tiene en 10.000 o superior a 10.000 nanogramos, lo cual es insano realmente, ¿no? Niveles normales de testosterona van entre 300 a 1000. Aquí estamos viendo un cuadro que de por sí la cantidad natural de testosterona la tiene muy por debajo. Nanograms per deciliter, and his testosterone. Y realmente es demasiada la diferencia. Y observen acá algo interesante, el físico. Realmente se puede ver que Chase Irons tiene un poco más de desarrollo muscular, pero no es demasiado. Diría que del 1 al 10, si Chase Irons tiene un desarrollo muscular de 9 de 10, Jeff Nippard lo tiene en un 6 o 7. Es decir, están acá. Entonces, tener una diferencia, claro, considerable debido a que una persona está consumiendo sustancias, que es el caso de Chase Irons, y una persona que sea natural como Jeff Nippard, hace que pues tenga sentido. Lo que no tiene sentido es la cantidad o la diferencia de testosterona que hay entre estos sujetos, que no es así, sino es, como ven en el cuadro, va de que alguien tenga 300, 500 a que alguien tenga más de 10.000. Es demasiada la diferencia, y en muchos casos es innecesario tener tales niveles de testosterona, porque tener más nivel de testosterona en cierto límite ya no hace que tengas más músculo, y eso lo mencioné en el primer video. The test maxes out at 10,000 nanograms per deciliter, and his testosterone was higher than that. He openly admits to taking a lot of gear, and this shows just how big the gap between natural and enhanced can get. More people are taking steroids now than ever before. Why is that? Well, I think it's because more and more fitness influencers are... Ahora acá hablemos un poco de que cada vez más jóvenes están optando por esta opción. ¿Y por qué?
¿Cuál es el papel de las redes sociales en la toma de decisiones que no consideran las consecuencias a largo plazo de los jóvenes entre 13, 14 años hasta los 18, 20 años? About their anabolic use. In theory, this honesty is a good thing. That's because anyone watching would be able to adjust their own expectations for their goal. Claro, ahora hay como que esta ventana abierta, ¿no? De que todos los influencers están admitiendo tomar They're anabólicos natural and they know y son más abiertos con su público y ya no mienten, ¿no? Así cada persona puede setear expectativas más reales de lo que va a poder conseguir y de lo que no va a poder conseguir si es que no consume estas sustancias. Es decir, antes se pensaba que estos cuerpos eran alcanzables solamente con el ejercicio, pero con el tiempo te vas dando cuenta que si es que no consumes ciertas sustancias que estos sujetos consumen, nunca vas a poder llegar a los niveles musculares de estos sujetos. Además de que hay una gran determinación e influencia de la genética en el proceso de construcción muscular. favorite fitness influencer isn't, they'd be able to lower their own standards and say, okay, well, now I know that result isn't achievable for me. But this kind of backfired. A lot of people didn't lower their expectations, they just started taking. Jennifer nos dice, muchas personas no bajan sus expectativas, simplemente no dicen, oh, ok, oh, no sabía que tú tomabas esteroides, entonces simplemente ahora ya sé y voy a saber que no voy a llegar a ese nivel. No, simplemente dicen, ok, había que tomar sustancia, ok, entonces yo también lo voy a hacer. Steroids. Y ya está, pero no bajan sus expectativas, simplemente quieren llegar a ser como la persona que ven en redes sociales. The problem is, a lot of fitness influencers are only ever partially transparent. They say they're on steroids and they show their gains, but they rarely. Hablemos sobre la transparencia parcial, ¿no? Que no siempre dicen toda la verdad, dicen que lo toman, pero no dicen cuánto toman, y si dicen una cantidad, tal vez no es esa cantidad, quizá están tomando más. If ever, show any of the bad stuff. So the only logical conclusion is that ¿Qué pasa si tu influencer favorito fitness dice que está tomando 200 y luego tú empiezas a tomar 300 y no te ves tan genial como él? Empiezas a frustrarte, a entrar en depresión y a querer matarte, ¿verdad? Pero en realidad lo que pasa es que tu influencer fitness favorito no está tomando 200 en realidad, sino que quizás está tomando 2000. Pero no lo dice. Esa es la mentira parcial que crea falsas expectativas en las personas que basan su consumo de estas sustancias en lo que ven en las redes sociales. Ese es el gran problema de atender o tener como referentes a fitness o influencers que no están capacitados en el tema de guiarte en el camino de cómo crear músculo correctamente, ya que no han sido capacitados. Solamente son personas que también están haciendo lo mismo que tú, que quizá tienen más resultados que tú, pero se olvidan de la parte genética. La influencia de la genética determina bastante hasta dónde vas a crecer, y por más que uses o no uses, eso no va a cambiar, además de que cada persona reacciona diferente al consumo de estas sustancias. Entonces no es lo mismo que tú tomes 200 y tu amigo del costado tome 200 también. No significa que ambos van a responder igual, cada cuerpo responde diferente. Y entonces la variedad es tan grande que no tiene mucho sentido hacerle caso a alguien que ves por redes sociales cuando tú perfectamente sabes que no vas a responder de igual manera y que no tienes ninguna certeza de que lo que te estén diciendo sea verdad. But that's misleading. So, to help you understand exactly what happens to your body when you take steroids, let's inject some juice together and see what happens next. Good and bad. This is testosterone enanthate. It's one of Aquí nos está presentando testosterona enantato, que es una variante, una presentación de la testosterona common forms of que steroids that people contiene take. Just a testosterone molecule with a la carboxyl group molécula de attached. testosterona and con un is grupo carboxilo, aceite vegetal para que se pueda oil, disolver so you can inject it. There's also some en kind el of cuerpo, y compound, un tipo de componente aromático benzoate, como benzoato,
here, which prevents bacterial growth que previene crecimiento bacteriano. and helps the testosterone dissolve better. When you inject Ok, a needle into your muscle, a bubble of oil esta es la parte que me encanta del video, la explicación de lo que sucede en tu cuerpo. squeezed in between the individual muscle fibers, which spreads out and forms this elongated shape. The testosterone molecules then slowly make their way into the bloodstream over the course of several hours. There, enzymes called esterases cleave off that carboxyl group, and then the testosterone is carried by molecules called binding proteins to the muscle, where it enters a single muscle cell. Now its job is to make that muscle cell bigger. And if that's all that Tenemos un receptor andrógeno en todas las células musculares. did, that'd be sweet, and I'd be on them. But there's a lot more. Y pues estos receptores son los que recepcionan la sustancia exógena que se está administrando al cuerpo, ¿no? Ahora, todo esto suena bien. El problema es que los receptores androgénicos no solamente están en los músculos como son el bíceps, el tríceps, o la espalda o el pecho. También tenemos receptores a nivel del corazón, porque el corazón también es un músculo. También lo tenemos a nivel de los órganos, entonces, y también en el cerebro. Así que la afectación no solamente es en los músculos, sino también es en los órganos, principalmente, y el que más preocupa es el corazón. Happens. For one, your heart is also a muscle. So, of course, the same thing happens there. The testosterone enters your heart cells and tells your DNA to make your heart bigger. Having a big heart sounds like a good thing, but it's really not. When your heart grows, especially one compartment called the left ventricle, the extra bulk actually makes it harder for your heart to squeeze and relax. Aquí nos está indicando que cuando la parte izquierda, el ventrículo izquierdo, tiende a crecer más de lo natural, de que tu cuerpo está diseñado para crecer, se le hace más difícil al corazón lo que es el sistema de latidos, ¿no? Es más difícil, lo que puede traer en bradicardias o taquicardias o fallos en el sistema circulatorio y problemas cardíacos más adelante, ¿verdad? This means your heart won't be able to pump. Acá tenemos, por ejemplo, anabolic androgenic steroids. How do they work and what are the risks? Bueno, uno de los riesgos está en amarillo, heart disease and heart failure, ¿no? El heart failure es el fallo cardíaco, o sea, un paro cardíaco. As effectively, which increases your risk of heart failure. Now, I want to say, I'm not the health police. You can do whatever you want with your own body, and I've got no problem with people who enhance. But I want people to at least be aware of exactly what you're doing. Claro, lo que se busca es que la gente sea consciente de las consecuencias que se enfrenta cuando consume estas sustancias. Y el problema de los jóvenes, tú, guaguita de 14, 15 años que me estás escuchando, es que las personas son conscientes solamente de las consecuencias a corto plazo, pero hay muchos efectos, lo que se conoce como long time effects, side effects, que no están siendo contemplados por la juventud de ahora. La mayoría solamente se preocupa por el acné, que me va a salir acné, o que voy a perder un poco de cabello, pero no me importa porque me voy a rapar, o porque, no sé, el acné no me interesa tanto, o que quizá voy a tener más o menos libido y eso tampoco no me interesa tanto. Pero todas esas son consecuencias de short term, es decir, de periodo corto, que hay de las consecuencias de largo plazo. Vamos a ello. And the full effect it has, good and bad. For someone with scientific education, Ok, vamos a ver un poco de los efectos con este experto del tema. Can you hear me okay, Mike? Yeah. Steroids can cause in many people really high levels of anxiety. Ok, uno de los efectos es altos niveles de ansiedad. Ojito con eso, altos niveles de ansiedad. Es uno de los efectos. Dependent. It's also compound dependent. Es depende de la dosis.
¿Ok? Estos niveles de ansiedad dependen de la like dosis. Tren cause way more anxiety. Por ejemplo, la trembolona podría causar más ansiedad por su fuerza androgénica, que es mucho más fuerte que otras presentaciones o formas de la testosterona, Other milder compounds like Primo. So this is como el primobolan, por ejemplo. haven't admitted this yet, but it's not a particularly crazy admission. I recently took a validated, empirically validated, scientifically based Aquí informan, por ejemplo, él es una persona que consume sustancias y ha tomado una Scale for encuesta donde se le ha hecho una escala de and actually, ansiedad y le han Currently, right diagnosticado que tiene actualmente I have severe anxiety disorder. un desorden de ansiedad severa diagnosticado. Hablemos también de la apnea que le producen a las personas que consumen estas sustancias. Eventualmente van a sufrir de apnea del sueño, que es esta dificultad para poder respirar durante el sueño, lo cual les hace imposible dormir tranquilos. No pueden dormir, se levantan como si se estuvieran ahogando. Esa es la apnea del sueño, debido a que la parte muscular de la tráquea también aumenta y dificulta la respiración cuando uno está durmiendo. Además de eso, también te puede cambiar la voz, envejeces más rápido que una persona que no tomara, y también vas a presentar a nivel de lo que es la respiración, mayor cansancio o fatiga rápida a nivel de que, por ejemplo, subas las escaleras, converses durante más de 5 minutos. Por ejemplo, si yo fuera una persona que estuviera consumiendo sustancias, ya ahorita cuánto vamos, casi 20 minutos de video, y entonces simplemente estuviera con dificultad para poder hablar. Entonces estos ciertos detalles que se van presentando dependiendo cuánto más consumas o cuánto más tiempo estés en el consumo de sustancias, hace que los efectos secundarios se noten más. Adicionalmente a eso, también recuerda que este consumo de sustancias, de esteroides, hace que seas dependiente de por vida, porque no lo puedes dejar. Una vez que tú tengas un suministro exógeno de estas sustancias, lo que va a pasar en tu cuerpo es que internamente, en el caso de los hombres, en los testículos va a llegar señales de que tu cuerpo ya tiene la cantidad necesaria de testosterona porque lo has administrado exógenamente. Entonces lo que hace es dejar de producir testosterona. ¿Qué pasa cuando tus testículos dejan de producir testosterona? Se vuelven inútiles, no sirven, y entonces varían de tamaño, reduciéndose significativamente. De lo que era así, pasa a ser una cosa así, chiquitito, chiquitito. Entonces eso es algo a tener en cuenta. En cuanto a la reducción del miembro masculino, no hay una reducción del miembro masculino, solamente hay una reducción de la parte testicular. Eso sí, hay una reducción. En cuanto al libido, el libido puede aumentar o disminuir, eso depende, es multifactorial, y no solamente depende del consumo de testosterona, que podría afectar. Podrías tener periodos donde presentes mayor libido, pero también van a haber periodos donde tu libido baje, o sea, prácticamente nulo, y eso no es algo que se pueda determinar, ¿no? O sea, no te podría decir que la primera semana vas a estar con un libido a 1000 y luego la segunda semana, ¿no? Reacciona diferente en cada persona, y depende también cuánto se transforme por ejemplo, la testosterona se transforma, recuerda, en estrógeno, y también se transforma en DHT, que es la dihidrotestosterona. Entonces esa transformación de la testosterona base también tiene que ver en tu libido, ¿no? Recuerda que un aumento del DHT hace que tengas alopecia, es decir, que se te caiga el cabello, como pueden ver en el video, ¿verdad? It's probably the most severe type of anxiety disorder, short of like panic disorder. And that's actually right now, as I talk, that's what I have. And another one, also another psychological side effect, some types of your intelligence degrade over time with steroids. Ese es un long time side effect, ¿no? La inteligencia, el IQ, como lo quieras llamar, razonamiento o lo que sea,
hay estudios a largo plazo, estamos hablando de 5, 10, 15 años después de estar usando sustancias, donde la inteligencia se ve mermada a niveles cuantitativos y también cualitativos. Y eso es algo que sucede con las personas que consumen sustancias por mucho tiempo, ¿no? Ahora tú me puedes decir, no, pero entonces yo no lo consumo 15 años, no lo consumo 10 años, solamente lo voy a consumir 2 años nada más. Me llevo a la playa, llego bacán y después dejo de consumir. Entonces acabamos de decir que el consumo de estas sustancias es para toda la vida. Una vez que lo consumes, tu cuerpo deja de consumir. ¿Qué pasa si tú lo dejas? Si tú lo dejas, tu cuerpo ya no vuelve a producir testosterona. Y si tú no tienes testosterona en el cuerpo, te mueres simplemente. El cuerpo necesita testosterona para vivir, por lo cual te vuelves dependiente a siempre. Una vez que te empiezas a administrar exógenamente la testosterona, si no haces un buen postciclo y un buen regulamiento de tu cuerpo después de un ciclo adecuado, tu cuerpo simplemente va a dejar de producir testosterona para siempre y necesitas o te ves obligado a consumir testosterona de fuente externa para toda tu vida. Es decir, si empezaste a consumir a los 18 años, pues vas a tener que inyectarte desde los 18 hasta los 50, 70, 80, los años que vivas, si es que llegas a esa edad. Entonces, una de las preguntas que tienes que hacerte también, si tú, agüita de 14, 15 años que estás viendo este video, es, ¿vale la pena los efectos positivos que tienen los esteroides que me voy a tener que inyectar desde que tengo 17, 16, 15 hasta que me muera? ¿Vale la pena? Entonces son varias cosas que tienes que tener en cuenta y que muchas veces los jóvenes de 13, 14, 15, 18 años no toman en cuenta, no consideran, no sobrepesan y no ponen sobre la balanza y no tienen la madurez necesaria para poder tomar ese tipo de decisiones que van más allá de sus narices. Es decir, son efectos que no se van a notar a tus 15, 18, pero se van a empezar a sentir cuando tengas 25, 30, 40, 50 años. Vamos a continuar. This was tested in people currently using steroids and people who used to use steroids. Most people, they're just totally unaware that steroids have that potential effect on IQ reduction. El IQ reduction o reducción de la calidad de inteligencia es un efecto potencial que muchos consumidores de sustancias no son conscientes de, es decir, ni siquiera saben que es un side effect, que es un efecto secundario del consumo de sustancias. And since IQ or just intelligence is such a global quality that you probably want to hang out to most of it as much as you have, it's a real serious thing to trade off. That tracks with the science. This 2021 study took 3D MRI scans of the brains of over 200 lifters who took steroids had a significantly bigger brain age gap. That means when they looked at the natural brains, their brain age matched their actual age. But the brains of the enhanced lifters looked much older than they should look for someone. El envejecimiento cerebral ocurre en personas que están enhanced, es decir, que han usado sustancias. Este es el caso, por ejemplo, de el cerebro azul. Las personas en este estudio tuvieron un promedio de 34 años de edad cerebral versus su edad actual, que era 30, y las personas naturales mantenían la edad conforme o acorde a la edad del cerebro con la edad actual, no 30-30, versus los mejorados o consumidores de sustancias que tienen un 4 años de elevación por encima de su edad biológica. Age. Their brains were aging faster than they should. Vamos, estudia la carrera de diseño UX UI en Coder House y desarrolla las habilidades para un And feel better about the way they look. And I get it. I want to look bigger and feel better too. And steroids will make you look bigger, but they might not help you feel any better about the way you look. They actually could make your body dysmorphia worse. That's because a lot of people think if they just start enhancing, then they'll look how they want. But just because you take gear doesn't mean you're going to look like SIBO. And then when you eventually come off... Claro, nos dice no porque tomes esteroides significa que vas a lucir como SIBO, ¿verdad? No necesariamente. La determinación genética la intervención, la influencia de la parte genética es muy grande en este aspecto. Vamos a preguntarle a ChatGPT en este caso qué opina al respecto. Alright. Entonces vamos a ver qué tan determinante es
parte genética cuando una persona toma sustancias para mejorar su físico, entre paréntesis esteroides. ¿Cuán determinante es la genética y cuál es su fundamento? Vamos a ver qué nos responde y en base a eso vamos a desarrollar. Ok, listo pues. Entonces dice, la genética juega un rol crucial en cómo el cuerpo responde a los esteroides anabólicos y otras sustancias, afectando aspectos como la efectividad, es decir, tu genética determina qué tan efectivo es el consumo de los esteroides, el desarrollo de efectos secundarios, tu genética determina qué tanto te va a afectar, y el potencial de crecimiento, tu genética también lo determina, es decir, tu genética lo determina todo prácticamente. Vamos con número 1, distribución y la cantidad de receptores androgénicos. ¿Cuántos receptores androgénicos tienes en el cuerpo? Eso viene determinado por nacimiento, ¿verdad? Por tus genes, por tu cuerpo, principalmente porque tu cuerpo es único. Los esteroides anabólicos actúan principalmente uniéndose a los receptores androgénicos en las células musculares, y la cantidad y sensibilidad de estos receptores puede variar significativamente según la ciencia. Determina una gran parte cuánto músculo se puede ganar. Entonces tiene que ver, por ejemplo, aquí nos damos una idea de los receptores androgénicos. ¿Cómo sé si tengo más o menos receptores androgénicos? Es lo mismo como decir por qué una persona tiene más o menos cabello. Yo tengo cierta cantidad de cabello, pero mi compañero es más calvo, el otro es más pelucón. O sea, ¿por qué ciertas personas tienen más cabello que otras? Es simplemente porque está descrito en la genética del cuerpo, en la parte de la expresión del cuero cabelludo, cuánto cabello van a desarrollar a lo largo de su vida y si van a ser pelados o no, ¿no? Porque podrían tener un fenotipo normal o un fenotipo que exprese alopecia a lo largo del tiempo. Ahora, lo mismo sucede con la cantidad de receptores androgénicos. La cantidad de receptores androgénicos que recordemos están en los músculos. Entonces yo tengo mi músculo y en los receptores androgénicos que están por acá y también está en mi corazón. Entonces esa cantidad que pueden ser 100, 200, 1000, 3000, 5000, entonces no todos son iguales. Dependiendo de eso vas a poder determinar cuánto músculo se puede ganar si es que tienes más o menos, ¿no? Entonces ahí hay una variación, por ejemplo, de lo cual responde bastante bien el fundamento de por cómo la genética va a determinar tu crecimiento muscular, así como la sensibilidad de estos receptores androgénicos, porque puedes tener mayor cantidad pero no tener una alta sensibilidad, lo que estaría vinculado con la expresión de tus receptores androgénicos en mayor o menor medida, porque pueden estar regulados bajo o altamente regulados para poder expresarse aún mayor. Veamos con la fibra muscular y potencial de crecimiento. Dice, los genes regulan el tipo y la cantidad de fibras musculares que tiene una persona. Tu genética determina cuántas fibras musculares tiene una persona. Existen fibras de contracción rápida y lenta, las primeras son responsables de la hipertrofia o el aumento de tamaño, y la genética influye en el porcentaje de cada tipo de fibra y el potencial, o sea el crecimiento básicamente de tu cuerpo. No es lo mismo como responder porque una persona mide 1,60 m y otra persona mide 1,70 m y otra persona mide 2 metros. Entonces la cantidad de fibra muscular que tienes en tu cuerpo está determinado por tu genética, ¿no? Entonces, dependiendo también tu potencial, ¿no? Tu máximo potencial, eso también está descrito en tu genética, y al consumo de esteroides simplemente tu crecimiento muscular va a ir a un máximo, pero en otras personas el máximo podría ser diferente, entonces varía de persona en persona. También veamos la respuesta hormonal y el metabolismo. La genética influye en cómo el cuerpo metaboliza y responde a las hormonas, es decir, la respuesta a las hormonas y cómo ésta responde, por ejemplo, variaciones en los genes reguladores de la testosterona. ¿Cuáles son los genes reguladores de testosterona? Por ejemplo, el gen CYP1A
C19A1, que codifica la enzima aromatasa, la cual convierte la testosterona en estrógeno. Determina la sensibilidad de una persona a efectos secundarios como la ginecomastia. Ya, por ejemplo, entonces el gen CYP19A1 tiene que ver en la regulación de la conversión de testosterona a estrógeno. Recuerda que a mayor conversión de estrógeno, mayor probabilidad de sufrir ginecomastia. Entonces hay que tener mucho cuidado acá, porque una modificación en este gen podría evitar a futuro que, que se convierta la testosterona en estrógeno, y de esa manera poder evitar la ginecomastia en los hombres. Pero se podrá evitar, la pregunta es esa, porque recuerda que en el caso de las mujeres sí es necesario la conversión de testosterona a estrógeno, ya que las mujeres tienen más estrógeno que testosterona, pero de igual manera siempre necesitan el estrógeno. Entonces, quiero decir la testosterona. Entonces, ¿a qué nivel se puede separar la no conversión a estrógeno en hombres y la sí conversión en mujeres? Eso es un tema a debatir a futuro, ¿no? Ahora vamos con determina la sensibilidad de una persona a efectos secundarios como la ginecomastia. Asimismo, el metabolismo de los esteroides puede ser más rápido según las variantes genéticas, afectando la efectividad con los efectos adversos, ¿no? Algunas personas pueden metabolizar más rápido, lo cual podrá producir los resultados más rápidos, pero también podría potenciar los efectos secundarios o side effects. Vamos con la predisposición a efectos secundarios. Las personas con predisposiciones genéticas específicas. Ojo, las personas con predisposición genética específica pueden ser más vulnerables a efectos secundarios. Es decir, si tú de genética tenías mayor probabilidad a poder padecer de problemas cardíacos, los esteroides agravan ese problema uniéndose los receptores androgénicos a la parte muscular del corazón. Y si tú ya tenías una predisposición genética a producir fallo cardíaco, eventualmente te va a dar un infarto y te vas a morir, ¿no? Entonces ese podría ser otra cosa, que es la predisposición, que eso viene ya de genética, es decir, desde que naciste, ¿no? También se pueden expresar ciertos fenotipos como acné, alopecia. También puedes generar hipertensión, que eso ya es predisposición de cada persona, ¿no? De tener presión alta, presión baja, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Lo que hablamos. Ciertas variantes como el gen APOE pueden aumentar el riesgo de sufrir problemas de colesterol. Recuerda que la testosterona va a influir bastante en aumentar el colesterol malo, y tener el colesterol malo en el cuerpo es mayor problema cardiovascular, lo que te va a llevar a fallo cardíaco. Ojo ahí. Mientras que variantes en el gen AGT asociado con hipertensión, entonces tenemos acá una relación del gen AGT asociado con el metabolismo o la regulación de la hipertensión, pueden predisponer a la presión arterial alta, ¿no? Entonces hay varios factores que van engranando, y hay varios genes que están vinculados a cómo tú vas a responder a los esteroides, si me dejo entender. Y vamos con el número 5, capacidad de recuperación y síntesis de proteínas. Algunos individuos tienen genes que optimizan la síntesis de proteínas musculares y la capacidad de recuperación, así como habrán otras personas que no tengan estos genes que prioricen la síntesis de proteínas musculares, sino que quizá tengan genes que sinteticen la síntesis de lípidos o la síntesis de carbohidratos, etcétera, y la capacidad de recuperación. Entonces, los esteroides anabólicos aceleran la síntesis de proteínas, eso es verdad, pero la efectividad de esta síntesis depende de la genética. Entonces habrán personas que tengan una mayor aceleración de síntesis proteica y que por lo tanto, sumado a eso, tengan una mayor cantidad de receptores androgénicos en los grupos musculares, tengan mayor cantidad de fibras de tipo corta y rápida, y de esa manera toda esa suma de conjunto, toda esa suma de conjunto de elementos hacen que sea conocido como una persona que tiene buena genética, ¿no? Sumado a eso su tamaño y su estética corporal hacen que sea elegible para tener un buen cuerpo que con el uso de la genética pueda corresponder bien. Sin embargo, habrán otras muchas personas que no les pase lo mismo. ¿Y cuántas personas aquí que están viendo este video, guaguitas de 14 años, no son conscientes o ni siquiera saben si tienen predisposición a fallo cardíaco, predisposición
o los genes que regulan el colesterol o la hipertensión para poderlos tener a niveles altos, tienen esa mala predisposición genética que al tener un uso al hacer un uso irresponsable de las sustancias anabólicas, van a poder desencadenar todos estos efectos secundarios que se van a expresar en mayor medida de una persona que no usaría los anabólicos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. En resumen, la genética no solo influye en cuanto mejora el físico, sino también en cómo el cuerpo lo va a tolerar y va a responder a los efectos de los esteroides. Listo, chicos, ¿se entendió lo que estamos hablando? Bueno, vamos a continuar. Quickly lose a good chunk of the size that you put on and feel smaller than ever. At that point, it becomes near impossible not to go back on. El clásico ciclo que nunca termina, ¿no? Te sientes pequeño, entonces este eres tú, bobita de 14 años. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar esteroides, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a volver grande. Pero ¿qué va a pasar cuando te vuelvas grande? Vas a tener efectos secundarios porque cada vez vas a querer más. Entonces, ¿qué va a pasar cuando presentes efectos secundarios? Dice, te caiga el pelo, tengas acné, se te formen abscesos en las dorsales, en el pecho, en la pierna, en la espalda, en el cuello, en los deltoides. Vas a retirarte de los esteroides. Pero ¿qué pasa? Sorpresa, no puedes dejarlos. ¿Por qué? Porque te has vuelto dependiente esta droga, como la cocaína, como la heroína. Te has vuelto dependiente. No lo puedes dejar. Simplemente si lo dejas, tu cuerpo desaparece, tu cuerpo musculoso empieza a bajar, empieza a volverte una persona normal, una persona que no puede parar, una persona que simplemente se volvió dependiente al uso de sustancias. Entonces te vuelves pequeño de nuevo. ¿Por qué? Porque dejaste las sustancias, y sin las sustancias tus músculos no se pueden mantener, debido a que ya no hay testosterona libre circulando por el cuerpo. Has vuelto a los niveles normales, has vuelto a ser una bobita normal, entonces te sientes pequeño. You feel small again. ¿Y qué pasa? Entonces vuelves a tomar esteroides. Pero ¿qué pasa cuando vuelves a tomar esteroides? Vuelven los efectos secundarios y luego lo dejas, y luego entras en posciclo y te vuelves pequeño de nuevo, así que lo tomas de nuevo, y es un ciclo que nunca termina. Como les digo, las personas que toman esteroides lo hacen para toda su vida. Es decir, bobita de 14 años, si empiezas ahora y vives hasta los 70, tendrías que tomar esteroides por 56 años de ahora en adelante. ¿Estás listo para eso? Y sobre todo, tienes la capacidad económica para poder solventar 54 años de gastos continuos. Es la pregunta que te tienes que hacer, bobita de 14 años. Take even more steroids, and the cycle continues. Again, that wouldn't really be a problem if steroids didn't impact pretty much every system in your body. But they do. Which causes, after you inject, some of that testosterone is converted into a hormone called body. Aquí tienen algunas partes que también son afectadas por el uso de sustancias, como por ejemplo las cuerdas vocales son afectadas, por eso ocurre lo que es la voz más grave. También se afecta el hígado, la sangre, la parte de los genitales, la vascularización, los testículos, la próstata, los riñones, el corazón, fallo cardíaco, las glándulas mamarias, ginecomastia y la piel también, ¿no? They do. After you inject, some of that testosterone is converted into a hormone called DHT. Eso es lo que ya les hablé del DHT, la ginecomastia, ¿no? Es un problema grave que la mayoría de los fisicoculturistas se operan. Almost every bodybuilder you know has had to deal with gyno at some point. Injecting testosterone. Gynecomastia en inglés. So lets your testicles know that there's more than enough testosterone to go around. Natural ability to make its own sebaceous glands on your skin grow bigger, which protects your skin and other drugs for that most people wouldn't be aware of until you've kind of. Le está preguntando por un side effect, un efecto secundario que la mayoría de las personas no están conscientes de. Yeah, it's a good question. There are a few of those I can think of. Because anabolic steroids are mostly gotten in, at least the United States and Canada, through underground laboratories, some of the gear you get is like damn near pharma grade. It goes in smooth as butter, never does anything, no inflammation. Some of the gear goes in there, and boy, does it mess you up. And I have been personally hospitalized at least once for a non-infected but insanely immune responsive abscess. My quad was like. El desarrollo de abscesos en ciertos momentos pueden ocurrir, y eso es algo que nos explica acá nuestro querido Gianmarco con sustancias que
ocurre, ¿no? El uso de abscesos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Sebastián Lizarzaburu, que desarrolló hace poco absceso en la parte dorsal y lo pueden ver en las noticias, ¿no? Eso es lo que él desarrolló por el uso de sustancias y es algo que ocurre mucho más común de lo que la gente piensa, pero realmente ocurre. Half a foot out. And infrequently it displays itself as actual violent acts, but the thought in your head every single. So I tell. The best side hustle to do in 2024 is to get a fully remote online job that takes 2 hours a day to do and that pays $6,000 to $12,000. Hello. Yo. A pretty common reported anecdote is feeling like you just hit puberty again. For the first like 6 to 8, it literally feels like you're 16 years old again. Is that a good thing or a bad thing? It's probably not a good thing overall because you're now an adult with the like libido of a raging 16-year-old and you have Dice que normalmente se siente como si tuvieras la libido de un adolescente, como si volvieras a vivir la adolescencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es como que empieza a salir este desbalance hormonal que te hace sentir en los hombres como si tuvieras el periodo femenino, en donde las mujeres sufren una desregulación hormonal muy brusca, donde se puede reflejar en cambios de humor repentinos como felicidad, llanto, tristeza, melancolía, enojo, ¿no? Y entonces algo similar ocurre en el hombre, ¿no? Recordemos que si una persona, por ejemplo, es agresiva, ya de por sí la sustancia lo que va a hacer es intensificar ese fenotipo y va a hacer que sea pues aún más, ¿no? De lo que es. Pero si una persona es normal, simplemente va a intensificar eso, ¿no? And things to keep up with, and all you can think about is your perpetually erect penis, basically, which is ideal. Is your perpetually erect penis, basically, which is not ideal. Increased probability of injury. This is sometimes talked about when your strength is. Ya, la incrementada probabilidad de sufrir lesiones en el gimnasio debido al consumo de sustancias. Cuando tú consumes sustancias, de repente de lo que cargabas 10, 20 kilos, empiezas pues a cargar 40, 50, 60, pero recuerda, los esteroides no actúan a nivel de articulaciones, y las articulaciones, de no ser tratadas correctamente y de no hacer una sobrecarga progresiva, lo que van a hacer tarde o temprano es que si no tienes una buena técnica y simplemente te vas a entrenar a lo loco, sin haber investigado de cómo es que se hacen las cosas, muy posiblemente sufras de lesiones en los hombros, en el pecho, desgarro de bíceps, desgarro de tríceps, desgarro de hombro, y etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque incluso en niveles profesionales de fisiculturismo, la relación entre la capacidad articular que tienes con tus huesos y tus articulaciones con la capacidad muscular que tienes ya sobrepasa los límites naturales. Es decir, tu articulación está acá, pero tu músculo está acá porque tú eres un consumidor de sustancias. Entonces tienes que tener mucho cuidado de llegar a un punto medio donde tú puedas cargar tus pesos sin comprometer el riesgo de una lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Si no lo sabes hacer, si es una güey de 14 años, posiblemente te equivoques, no sepas de conocimiento, vas a terminar lesionado y posiblemente dejando de entrenar por 1, 2, 3 meses, quién sabe cuánto tiempo. Skyrocketing will lead 50 pounds and 6 back. Often bodybuilders that end up with brutal injuries. It's hard to say time frame. They also followed 60,000 people of the same age. Hablemos sobre la mortalidad asociada con uso de asteroides, ¿no? Nos dice acá, por ejemplo, que los no usuarios de esteroides Age Match Controls ascendieron a 60,000. Sin embargo, los que usaron esteroides ascienden a 1,189. But not on steroids. 2.8% of the steroid users had died by the follow-up, while only 1% of the non-steroid users had died. That's a lot of excess deaths, which led the authors to note that the excess... Acá ya ejemplifica cuál es
la diferencia entre personas que consumen y no consumen, si hay una cierta relación y hay un aumento en el porcentaje Rate in this young de las adult personas que population consumen is like sustancias. 150, 200 milligrams a week. How do you feel about that? I think the word TRT is very Ahora hablemos sobre la TRT, ¿no? La TRT, conocida como terapia de reemplazo de testosterona, es algo que se está haciendo mucho últimamente, que es el consumo de niveles bajos de testosterona a niveles normales o naturales, ¿no? Por ejemplo, recordemos que el cuerpo, por ejemplo, en niveles normales está entre 300 y 1000 nanogramos. Entonces normalmente uno lo tiene en 400, en 500 normalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo subo a mi límite natural? Entonces eso es lo que se le conoce como TRT, mantener el nivel de testosterona en el nivel máximo o por los niveles superiores, pero cerca, ¿no? Sin necesidad de ir a consumos altos de testosterona altísimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo malo de estar acá? Tienes lo malo de ambas partes, porque no vas a poder construir un nivel muscular decente con un TRT nunca, jamás en tu vida. Para tú construir niveles de musculación altos necesitas pues consumir más testosterona, entonces ya no estarías haciendo un TRT y con el TRT ya puedes sufrir de los efectos secundarios del consumo de exógeno de testosterona si es que tu cuerpo está predispuesto a sufrir los efectos secundarios, entonces es algo que no sabes hasta que lo haces. with like baby cycle essentially at this point. When you're Aquí on lo catalogan como un ciclo bebé, ¿no? El TRT. TRT, even if it looks on paper like a normal total testosterone, it is not representative of what you could do naturally. No es representación de lo que podrías hacer naturalmente, por lo cual los efectos secundarios se podrían presentar. De igual manera, si es que no está administrado por un médico oficialmente, ¿no? Even if you're on like, low dose TRT, on paper you could define it as such, but it's certainly like you're essentially on mini enhancement territory perpetually, which I'm not to say that that's bad. Y claro, y te tienes que seguir con tu TRT para toda tu vida. Almost like the boat I fall into myself, essentially. It's just a matter of managing the risk to reward on it, and if you feel it is worthwhile for yourself, considerate of all of the factors that underlie it. Would you say there is a healthy way to use steroids? So there's everything in the spectrum in this case. La pregunta es, ¿hay una forma segura de consumir esteroides? La respuesta es no, no la hay. Healthier and less healthy ways. Respuesta And corta, ¿no? if you want to use steroids in a healthier way, then what you're going to do is start with very small amounts of them, check your blood work, professional coach every several months, take as little gear as Acá hay ciertas recomendaciones, ¿no? De una persona que usa esteroides. Dice, si vas a empezar, empieza con cantidades muy pequeñas, no empiece con cantidades grandes. ¿Cuánto es cantidades pequeñas? 100, 200, 300, 400, 500 ya son cantidades grandes que aún así hay muchas personas que han empezado con 400, 500, que ya es empezar con cantidades altas que no son necesarias. Hacerte chequeos de sangre, ¿no? Check your blood work, hacerte chequeos de sangre, tus analíticas constantemente, hacerte escaneos del corazón constantemente, consultar con un coach profesional que sepa del tema, tener un doctor, un médico disponible siempre, chequear tu presión sanguínea regularmente, hacer un ciclado apropiadamente. ¿Qué significa hacer un ciclado apropiadamente? Es decir, que durante tu ciclo tú tienes que consumir las sustancias que tienes que consumir y cuando no estés en el ciclo tienes que dejar de consumir las sustancias que ya no tienes que consumir. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que durante el ciclo siguen, por ejemplo, administrándose testosterona, no cumplen bien con el ciclo, que un poquito más por acá, y entonces estás en postciclo, pero estás actuando como si todavía estuvieras en el ciclo por simplemente decisión tuya, ¿no? En realidad estás arruinando tu plan que podría salir mejor, pero realmente lo que estás haciendo es arruinarlo, ¿no? Y toma tan poco como puedas, es decir, no te vayas a los extremos, los niveles altos nunca te van a dar como que mayores resultados, está más que comprobado. Simplemente revisa los niveles donde tú puedas tolerarlo sin que pueda haber efectos secundarios. Entonces,
¿Cuál es la manera más segura de consumir esteroides? Simplemente la manera más segura es no consumirlos, porque desde que tú consumes estás expenso a que te pueda ocurrir efectos secundarios adversos no deseados, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Accomplish the effect you're interested in. If you do that, you can definitely do it healthier than not. But, get safer, or safe, very, very safe, or you can make it pretty roll the dice risky. Really young age coming up to me and being like, hey, like I might hop on, like, I've been training for a while now, like teenagers. Do you have like an age in mind where it's like, this is where, you're old enough to even like consider it, and before that? Está preguntando sobre una edad en la cual pues tú puedes decir, ok, ya puedes empezar a consumir esteroides. Lo que yo pienso personalmente es que no hay una edad en la que tú puedas decir, ok, ya a partir de los 15, 18 puedes empezar. Pero sí, primeramente que seas mayor de edad, es decir, mayor de 18. Es decir, guaguita, si tú tienes 14, 15, no tiene ningún sentido que te plantees esta posibilidad. Pero además de eso, recuerda que, digamos que tuvieras 18 años, que es la edad mínima permitida, deberías tener al menos unos 2 o 3 años de haber intentado alcanzar tu límite natural. Que muchas personas, para tener su límite natural, se demoran no solamente 1 sino 2 años, sino pueden demorarse 10 años en alcanzar su límite natural. Entonces, alcanzar tu límite natural no es fácil. Muchas personas lo que hacen es simplemente buscar las sustancias como formas de ventaja, o de acelerar, de apretar el botón de acelerar, cuando no valoras o no pones en contrapeso los efectos secundarios que te podría causar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Yo diría que al menos unos 3 años de entrenamiento en el gimnasio, es decir, ya estamos hablando cuando tengas 21, 22, y ahí podrías un poco pensar si es que vale la pena o no el consumo de las sustancias, porque ya tú estás en un nivel ya máximo natural, no digamos una persona que lo ha hecho perfecto desde niño, tiene 21, 22 años, y aparte de eso, plantearte si lo vas a hacer para toda tu vida y si es que te vas a dedicar al mundo de la competición, ¿no? Porque si es que no te vas a dedicar al mundo de la competición, ¿por qué sacrificarías y te chantarías todos los efectos negativos que tiene estas sustancias solamente para no competir, ¿no? Y habrá quien me diga, pues no, pues que yo lo hago para verme bien y no requiero competir, pero simplemente lo hago porque yo quiero, ¿no? Y bueno, ya en fin, cada persona es libre de hacer lo que quiera, se respeta a cada persona, ¿no? Lo único que se quiere es informar de aquellas personas que no sepan, para que puedan tomar una decisión más consciente e informada sobre el uso de estas sustancias. Close your growth plates early. Don't stop growing until they're 22 years old. And if you start taking it when you're 16, you're probably going to be a short king for much longer than you anticipate. And, to almost the same group of people to whom jacked lifestyle is important, being as tall as possible is also important, seemingly. Another thing is the brain develops. And style is important. Being as tall as possible is also important. Well into your late 20s, and in subtle ways through your entire lifespan. And so until about your development to a significant extent, and medically supervised steroid use for I give is like get at least 10 years of natural training under your belt, because you'll also at least, so yeah, then I don't think it's decision time for you yet. And I'll be... Aquí el consejo de Chef Nippar es, si no has estado 10 años entrenando, no te lo recomiendan. Ojo, yo dije 3 años. Jeff Nippar se va hasta los 10 años. En realidad es hasta 5 o 10 años que tú alcanzas tu límite natural. Si tú tienes 1, 2, 3 años entrenando, posiblemente aún no has logrado tu límite natural, y puedes hacer mucho aún a nivel de mejorar tu técnica, hacer subidas progresivas y mejorar tu alimentación, ¿no? Entonces todavía no has llegado a tu nivel natural. Si tú tienes 1, 2, 3 años entrenando conscientemente, yo dudo mucho que llegue a tu nivel natural. Es a partir de la universidad de los 5 o 10 años que empiezas a tocar niveles de naturalidad, donde podrías plantearte las sustancias, pero siempre y cuando habiendo leído todos los efectos secundarios que eso te conlleva, y además de eso ser consciente que lo vas a hacer para toda tu vida, y además de eso si es que te vas a dedicar, ¿no? Porque como repito, si es que no te vas a dedicar, la verdad para mí no tiene ningún sentido hacerlo. There have been several moments that have shifted so later. It's like you're the guy who doesn't lift but knows. Maybe I've reached my natural limit for muscle growth, but am I actually at my... Listo, entonces acá él indica con su cuerpo, no estamos hablando de su cuerpo, que quizá él alcanzó su límite natural, ¿no?
Un cuerpo cansado de manera natural, un poco tapado, pero de otra manera es su cuerpo natural. Or have I just not been training as hard and smart as I could be? I wasn't going to reveal this, but this year I'm doing an experiment with McMaster University here in Canada to see how much Él se está midiendo la línea de testosterona también, una persona natural. it's possible for me to build Para que vean la naturally this diferencia, deep ¿no? into my lifting journey. If I do everything perfectly, can I still make gains naturally? So for this entire year, I've been doing everything 100% perfectly in the gym. I'm tracking every single set, taking the last set of every exercise to true technical failure. I'm not skipping any sets or any workouts. I'm also committing 100% to my diet. Bueno, en general se está comprometiendo a mejorar la dieta y el ejercicio antes de ingresar al mundo de las sustancias. Missed a single. I'll be sharing my full results well on camera in years. Only steroids will help, when in reality, they're probably just not being as diligent. Entonces, muchas personas creen que solamente los esteroides lo van a ayudar, pero muchas veces no es así. Their training and their nutrition as they could be. No están siendo lo suficientemente responsables con su alimentación, con su dieta y con el ejercicio, y por eso buscan atajos, ¿no? Why not dial that up to 100% first? Then you can for a tiny uses Bueno, science. chicos, esto ha sido todo. Vamos a dejarlo para una parte 3. Está muy interesante lo que hemos conversado. Vamos con una parte 3 donde ya no va a haber video. Vamos a ir de frente al manuscrito, todos sobre anabólicos. Mi nombre es Jairo Haas y nos vemos en un siguiente video.